Pero quiero mostrarle al responsable, pues todo necesita un liderazgo, la compañera Liliana Masure. Bueno, no vino el capítulo, vinieron las síntesis de cada uno y ahora estoy yo acá, pero ya va a venir el capítulo. Quería contarles que esto está en el marco de los concursos que se han llevado adelante para que se presenten proyectos para ser exhibidos en la televisión digital pública, en todas las televisiones digitales públicas del país. Como reza el afiche a San Mariotto, se llevó adelante una lucha enorme para tener la ley de servicios de comunicación audiovisual y a la fecha no logramos que esta ley esté cumpliéndose en toda su dimensión. Entonces, con esto que nos caracteriza, se redobló la apuesta y a través del Ministerio de Planificación y del Consejo Asesor de TDA, se empezaron a instalar las antenas en todo el país para que la televisión llegue, la televisión digital en forma gratuita, como debe ser la televisión y como fueron los comienzos de la televisión, llegue a todo el país. Es el primer país que lleva este proyecto adelante, en donde los que menos tienen van a estar digitalizados antes que los otros sectores, que los sectores medios y que tienen posibilidades de adquirir el equipamiento digital. Además de esto, se implementó el programa de Argentina Conectada, con lo cual se va a llegar con banda ancha a todos los hogares del país. Todas estas medidas que fueron redoblar la apuesta de la ley y seguir insistiendo en tener nuestro territorio propio, en quebrar estos 200 años de incomunicación y de no poder hablar y de que haya sectores que no puedan expresarse, fue lo que determinó que lleváramos adelante este programa de generación de contenido para todos esos canales y para la televisión pública. Ahí fue donde empezamos a hacer el llamado a presentación de proyectos. Cuando digo empezamos es porque contamos con un equipo increíble que trabaja de una manera sin precedentes también en el país, un equipo conformado por el Ministerio de Planificación. Tenemos hoy a Alejandra Zapata por acá, en representación de todos los compañeros que están trabajando en el Ministerio de Planificación, y bueno, todo el equipo del INCA que está acá, es esta mesa de acá y esta acá. Que cuando digo que trabajamos, como no se trabajó creo que nunca, y que es lo que deseábamos y estábamos esperando todos estos años, y el gobierno nacional y la coyuntura que estamos viviendo y los últimos años desde el 2003 hasta ahora nos dieron la oportunidad de realizar este trabajo, porque las condiciones de cómo se iban a convocar a los concursos se trabajó con todo el gremio de actores, con SAT, que es el sindicato de técnicos de televisión, con SICA. Hemos trabajado realmente en equipo, convocando a todos los sectores que participan de esto, con RTA, con Tristán, con AFSCA, con Gabriel y toda la gente de AFSCA, y aquí estamos. Al día de hoy recibimos, bueno, al día de hoy no, hace 4 meses, recibimos 1.140 proyectos, de los cuales se eligieron 143, ¿verdad, Germán? 42, con las coproducciones, 142. De estos 142 proyectos, 32 son series de ficción, de 13 capítulos cada una, de las cuales la que vamos a ver ahora y todos estos avances que vieron es una de las 32. De estas 32, además 18 son realizadas en las provincias, en donde se cuentan las historias de cada región, con el lenguaje de cada región, con actores y técnicos de cada región. Trabajaron en este proyecto 5.000 personas. No como dice Pablo Sirven en la nota de La Nación, que se movilizaron 5.000 personas, una cosa increíble, una interpretación tan particular de lo que es el trabajo de nuestros actores y nuestros técnicos. Y bueno, estas 30 series ya están por terminarse, aparte fueron
¿cuántas series documentales? 54. 54 series documentales de 8 y 4 capítulos y unitarios. 54. Y otros 54 unitarios. Y otros 54 unitarios que se realizaron en los 54 unitarios. Están repartidos en todas las provincias. Y ahora, como si esto fuera poco, estamos llamando a una nueva serie de concursos de este tipo. Lo que nosotros imaginamos es que cuando todo esto esté en las pantallas, otra va a ser nuestra realidad. Habremos generado nuestro propio territorio de la comunicación, habremos generado nuestro propio lenguaje, nuestra propia identidad, y creo que cuando nos veamos reflejados en esas pantallas, nosotros vamos a ser otros, nos vamos a empezar a ver otros, y vamos a demostrar una vez más que todo lo que se está haciendo para que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no se implemente en toda su dimensión, no va a ser tan fácil, no es tan fácil. Nos la vamos a ingeniar para que el espacio de la comunicación y de la imagen seamos, lo que veamos en nuestras pantallas, seamos realmente nosotros mismos, como fuimos el año pasado, lamentablemente, cuando vimos las imágenes de todo el pueblo en la calle despidiendo a nuestro expresidente Néstor Kirchner, y nos sorprendimos. Aquellas imágenes fueron como una revelación. Fue una revelación ver a nuestra gente y vernos nosotros mismos así tal cual somos en las pantallas. Y los canales monopólicos que transmiten otra imagen de nosotros mismos no lo pudieron evitar y lo tuvieron que tener en sus pantallas. Ahí estábamos nosotros apasionados, doloridos, esperanzados, desordenados, y aquella revelación quedó fijada en cada uno de los argentinos, y es esa imagen de nosotros mismos la que estamos queriendo ver repetida en nuestras pantallas. Pantallas que hoy crecen enormemente, inconmensurablemente, y también todos estos programas y este trabajo que estamos realizando tiene que ver con la utilización de las tecnologías a nuestra imagen y semejanza, y no como el mercado pretende que las utilicemos. Así que la tarea que tenemos es enorme, pero por lo que ustedes vieron se darán cuenta que tenemos resto creativo, resto de temas, resto de contenidos como para expresar, y por lo que vi en las mesas que recorrí recién con Martín, saludando a todos los compañeros, creo que podemos estar muy tranquilos y seguir trabajando y disfrutando de este momento y esta posibilidad. Esta mujer que ha sido siempre tan bonita, esta compañera que ha estado tantos años ligada al quehacer de la comunicación, es quien ha puesto Néstor y Cristina al frente del Instituto de Cine, es la que puso en el aire el Inca TV, es la que está planteando cuál es el espacio que debe ocupar la producción nacional y latinoamericana en las salas, y cuánto es lo que van a merecer las distribuidoras internacionales, y está metiéndose en una batalla crucial. Es la que imagina quizás una Cinecittà en Buenos Aires para producción de escala industrial, y por eso es tan bienvenida esta noche en la Oeste. Esto es parte de la profundización que se viene y con la cual tenemos que estar en claro quiénes son los compañeros y quiénes son los enemigos, y dónde deberemos militar, apoyar y defender. Qué buen lugar la vuelta. Muchas gracias. Ahora sí, vamos a ver el capítulo de Papel Prensa y después vamos a conversar sobre ese tema con algunos amigos para cerrar la noche. Señor.
sería muy dificultoso para nosotros formar. Reproduzca esta información. Hágala circular por todos los medios a su alcance. A mano, a máquina, a mimeógrafo, o oralmente. Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 la estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información. Hola. Estamos esperando, Lidia. ¿Quién habla? No te hagas la burra. Se te acaba el tiempo, Lidia. Tienes que volver al país y vender. ¿Quién es? Mira cómo se lloró la nena. La tenés que cuidar. ¿Quién habla? Vente papel prensa. O vos y tu hija van a terminar como tu marido, ¿entendiste? No estoy convencido de empezar con papel prensa. Es el inconveniente que estoy teniendo. Bueno, se suponía que veníamos hoy a leer una primera versión. No tengo una versión de guión, lo siento. Solamente tengo escenas sueltas, es lo que hay. Perdón, yo no sé mucho de cine, pero ¿no será en 2 semanas? Sí. Yo siento que tenemos que empezar por el objetivo central del golpe, Ana, y no lo veo así. Bueno, está bien, pero ¿no decías vos que papel prensa era el testimonio claro de cómo se vinculaba el poder económico con la dictadura? Vos elegiste el tema. Sí, pero hemos descubierto acá con el caballero que hay más de un vínculo. Sí, yo en eso estoy de acuerdo, hay más que un vínculo, pero para entender es necesario tener una lectura profunda sobre la época. En 1974 muere Juan Domingo Perón y asume la presidencia Isabel Martínez, la viuda. Ahí se evidencia un vacío de poder. Entonces aumenta la lucha armada. Paralelamente a eso, en Sudamérica hay una ola de golpes de Estado, en Brasil, por ejemplo, en Uruguay, en Chile. Gobiernan los militares y estamos a casi un año de que suceda acá en la Argentina. Sí. Es ahí. Hay que decirte algo. Salvo esa parte que dice que Isabel habilitó la represión, que nosotros sabemos que no fue Isabel, sino que fue Luder, lo demás podemos acompañar plenamente, ¿no? Jorge Serioli, director de Papel Prensa. Pablo Serioli, director de Papel Prensa. ¿Puedo invitar a subir? ¿Te puedo invitar a subir, Pablo? Ahí viene. Querido compañero. Jorge Mancinelli, autor de Silencio por Sangre. ¿Te podemos invitar a subir? Ahí viene. Buenas noches, compañeros. Bueno, unas circunstancias especiales hacen a esta velada, ¿no?
en un marco muy emotivo por todas las causas que uno ha vivido y que le toca protagonizar involuntariamente, en este caso, nos tenemos que referir al tema de papel prensa, al cual, como decíamos recién el compañero, siempre hay una novedad, ¿no? El papel prensa parece que es un signo trágico de la Argentina nuestra, ¿no? Digamos, todos los días hay una novedad, una noticia, una circunstancia. Es muy engorroso el caso. Es la divisoria de agua papel prensa. Papel prensa, ahí donde todo el mundo muestra el hacha. Es el punto clave de un proceso de transformación en el país, y es cuando a mucha gente le parece el tonto, el bobo, le salta en realidad los pruritos liberales que siempre tuvieron y que disfrazaron de progresismo. Papel prensa no es para cualquiera. Es la verdad de la prensa argentina y es el juicio más grande y más importante que se ha hecho de los civiles que colaboraron con la dictadura, que se habían autoamnistiado, se habían disfrazado y habían dispuesto del destino del resto del país. Entonces, cuando tocamos eso, ahí saltan todos. Papel prensa nos divide, nos enfrenta, nos convulsiona y hace una cosa tan buena y tan sana de estas épocas. Provoca el roce violento, la discusión, etcétera, que es necesario en una sociedad que se transforma. Con buenos modales no se cambia un país, ni tampoco con buenos modales supuestamente amplios y de tolerancia se le puede decir a los poderosos que van a tener que rendir cuenta en la justicia. Hasta acá, con el papel prensa, acá tengo a dos amigos que trabajan en ese tema, que han trabajado, y además uno lo nota cuando va al recinto con mayor desarrollo cultural. A nosotros, yo con Jorge, tenemos un dúo de cantores, vamos siempre con el tema de papel prensa. Tenemos una rutina, vamos, llegamos, hacemos el discurso, hacemos el acto, una rutina bien hecha. Pero yo he presenciado cosas llamativas de los sectores del pensamiento, podríamos llamarlo globalmente. Por ejemplo, me tocó ir a Santa Fe una vez a la universidad. Eran las 6 de la tarde en un día de actividad. Fue muchos jóvenes, gente, la gente que me llevó, etc. Del rector para abajo no quedó ni el gato. Ni el gato, ningún profesor, el decano de la facultad, el rector de la universidad. Nos quedamos con la universidad, no había nadie, un portero que abría y cerraba. Y estos son los fenómenos que ocurren, digamos. Hay un miedo terrorífico en algunos sectores de tocar el tema de papel prensa. Y llega a la Universidad Nacional, estoy hablando de Santa Fe. Nada, no nos vino a decir buenas tardes, buenas noches, a saludarnos, a echarnos, nada. Desaparecieron, y además los chicos estudiantes me contaban. A las 5 toque de queda, empezaron a irse, firmar, pero venía el tema. Y otra vez hubo unos compañeros que yo ahí fui con Beatriz Paglieri, que es la voz femenina de ese trío. Entonces, unos tipos tuvieron la ocurrencia de llevarnos a la Universidad Austral. Era muy fuerte el lugar. Había una sala que decía Bernardo Neutra, una cosa que venía pesada. Pero entramos por esos jardines, debe haber $1 millón en plantas, deben tardar otro 1 millón para cuidar esas plantas, y flotan las plantas en los parques, los lagos. Bueno, es un ámbito universitario, de clase muy alta, pero universitario al fin. Y ahí también pasó lo mismo. Llegamos un mediodía, venían los chicos comiendo, venían a la charla, un salón de actos. Una autoridad de la universidad, ni ningún profesor, ni ningún adjunto, nadie, ni se equivocaban por entrar por la puerta. Y yo le pregunté a los muchachos, digamos, ¿para qué nos traen acá? Y para gente de quilombo, me decían. ¿Cómo? Dice, ¿para qué esto se hable acá y estos tipos tengan que escucharnos? Los pibes tenían mucha actitud y estaban bien. Y ojo que no estaban muy informados. Olfateaban lo que es papel prensa, divisoria de aguas.
todos nosotros nos ha pasado que hemos perdido amigos de años por este tema. Parece mentira. Y además reconciliamos con otros que hace años no nos tratábamos. Y también por la calle se produce ese hecho en general bueno de la gente que reconoce, los muchachos, la gente joven, los que además le llaman la atención que haya viejos atrevidos capaces de decir las cosas que decimos y que peleamos por esas cosas y que nos enfrentamos por Clarín, digamos. Hasta confesiones de gente que te dice, mira, yo toda la vida viví la política, pero yo nunca supe esto de Clarín. Y lo dicen honestamente. Creo que el tema de Clarín, a un nivel de información, estaba realmente muy oculto. Era como que los tipos se educaban con ese diario, leían, que se informaban, y no sabían la relación de la violencia de esto. Y cuando empezamos a caminar fuertemente con la ley de medios y eso, ahí se abrió la etapa donde los muchachos que ayer estaban con Eve de Bonafini terminaron con la Pando. Digamos, pasaron de bando rápidamente, están buscando algún asidero para estas cosas, y gente que uno respetaba mucho escribe en diarios, columnas, digamos, para cosas, como yo siempre digo, para el trabajo siempre está el remis como última alternativa. Entre escribir La Nación, que defienda el proceso, justifica las torturas, la violencia, y manejar un remis, no hay otro camino. Nada que te puede pagar esa colaboración común de poner tu firma al lado de semejantes hijos de puta. Y entonces estas cosas son las profundas que han ocurrido a partir de Papel Prensa, sobre todo de la ley de medios, porque el Papel Prensa además tiene el hecho dramático, que fue un hecho donde hay la tortura, la violencia física, la complicidad de los civiles, en este caso de Clarín, de La Nación y de La Razón, que los tipos tienen que admitir que está en juego la libertad de expresión, esa cosa ambigua, abstracta de la libertad de expresión, una cosa que en el aire, los que la inventaron ahora quieren evitar que se hable de eso. Y entonces nosotros tenemos que creer que estamos ante un hecho. Ayer hubo una información más, la de Villarreal, y además yo le expliqué a una gente, porque ya nos hemos especializado en el tema, en la famosa solicitada donde los medios de comunicación, los tres, La Razón, Clarín y La Nación, el 19 de mayo del 77, se publica la famosa solicitada donde dice, ellos que compraron Papel Prensa y lo consultaron, dicen, lo juntamos con la Junta de Comandantes y nombran al secretario general de la Presidencia, el general Villarreal. Con lo cual, lo de Villarreal, ellos mismos lo colocaron en la situación, digamos, le dan verosimilitud a lo de Villarreal, ellos hablan de Villarreal, entonces no pueden salir a decir, no, Villarreal cuando declaró eso estaba senil, porque pasaba que por cómo va a declarar eso si él no tuvo nada. Él tuvo que ver porque lo dicen ellos que tuvo que ver. Entonces, No, él declaraba la verdad que bueno, un poco lo que cuenta acá, el proceso de la venta de la prensa lo inicia el Estado militar. Ellos buscan a los diarios, acá no hubo oferta, Clarín no llamó a los Greider, acá el grupo militar, Martín de Dios concretamente, operó la venta de papel prensa con los tres diarios y la Junta Militar. A sangre y fuego, como hacían todo ellos, digamos. Acá no preguntamos, acá vamos. Y esto es lo que, por eso lo de Papel Prensa es divisorio de agua. A mí estos roles me encantan. Digamos, ser considerado un hijo de puta por un montón de tipos me pone orgulloso. Me preocuparía el caso de Beatriz Sarlo, que apareciera como aparece, como una canosa bella al lado de algunas actrices de fama de Hollywood. Esas cosas son los peligrosos de ese tema. Cuando uno comparte ciertas cosas y se vuelve tapa de viva. ¿Te das cuenta? Bueno, entonces ahí está grave el tema. Cuando vos sos tapa de viva y sos canosa elegante dentro de la foto, este es el tema que te debe preocupar. A nosotros lo otro no nos preocupa, digamos, al contrario. Y hoy lo conversaba con Lidia cuando apareció este tema y todo. Llega el momento de los gestos definitivos, porque claro, la sospecha existe siempre. Entonces, cuando vengan estos momentos decisivos, nosotros vamos a ser muy expresos y muy concretos
que vamos a renunciar a todo lo que signifique reivindicación económica de papel prensa si eso se produce. No lo queríamos decir hace un año, 2, 3, ni ahora así, porque iba a ser tomado en saco roto, una cosa así. Pero ahora, cuando el momento se va acercando, queremos a ver si empezamos a impactar a la sociedad en eso que le impacta a ellos, en los centros supuestamente, es la verdad esa, la verdad auténtica. Nosotros, con llevarnos puesto a Mañeto, La Nación y al mismo dependiente, con eso estamos hechos. Ese es el pago de esta cuestión. Y además hay gestos que reivindican, y ahí termino el redondeo, hay gestos que reivindican y terminan con estas cosas. Siempre existió la sospecha de una doble actitud del gobierno nacional. Siempre había el tipo que decía, no, esto va a terminar un momento. Inclusive hoy por radio, un periodista me preguntó, ¿usted no cree que hay contactos entre el gobierno y Clarín? Y mira, ¿qué le vas a contestar a un pelotudo que pregunta a él? Y es periodista, además, no es un tipo que cayó de Marte hace 10 minutos. Le digo, mira, me da la sensación objetiva que no, le digo, pero a mí este tema no te debe preocupar. Porque el tema este de papel prensa ya ganó en la sociedad argentina un nivel y una responsabilidad que escapa a cualquier posibilidad de transacción. Ya están en un juez federal. El día que Mañeto y lo que queda de Bartolomé Mitre, los despojos de Bartolomé Mitre, lo que queda de Bartolomé Mitre, vayan a declarar a un juzgado, aunque le pregunten nada más que el día que nacieron, la hora, aunque el día que se sientan a explicar un delito de lesa humanidad, en la sociedad, en el mundo es convulsionante. Que dos tipos no se sientan a explicar una evasión impositiva, una extorsión a un tercero, a una empresa, sino se larguen a explicar ellos que no han cometido un delito de lesa humanidad en el apoderamiento de la empresa más importante que hace libertad de expresión de este país. Eso es el hecho histórico, porque cuando lo sentemos ahí, que es lo que nos pasa a nosotros cada vez que Mañeto nos inició un juicio, lo peor que le pudo, digamos, no sé quién se lo aconsejó o pensó realmente que nosotros éramos unos tontos, unos miedosos, unos pelotudos. Hicimos, primero que fuimos al juicio contentos, para verle la cara. Segundo, para que se la vean. Tercero, para que se vean también a ellos dos, que desde sus puntos, desde sus lugares, es muy valioso el cometido que están realizando. Muchas gracias. Bueno. En el otro, ¿puede ser? ¿En el otro? Ahí está, fantástico. Bueno, hablar después de Osvaldo es bastante complicado, ¿no? Digo, es un especialista en esto. Pero algunas cuestiones para reflexionar. Uno lo escuchaba ahí a Rodolfo Walsh y la verdad que parecía que estaba hablando ayer a la tarde. Digamos, creo que hay algunas cuestiones que nosotros tenemos que ser capaces de reconstituir de nuestra historia, porque lo que contaba Rodolfo Walsh parecía ayer a la tarde. Y quizás en el 77 no todos los compañeros lo entendimos, ¿no? Digamos, cuando nos decía que vienen a derrumbar las chimeneas, que vienen a trabajar para las corporaciones, que vienen a trabajar para pequeños grupos que se querían quedar con la Argentina. Y quizás no todos lo entendimos y quizás no todos los compañeros fuimos capaces de entender en ese momento la profundidad del discurso, porque los acontecimientos nos estaban llevando a los tumbos y no nos dimos cuenta de cómo dimensionar esto, ¿no? Y una de las corporaciones que venían a generar era la corporación del monopolio de la información. ¿Y por qué dice Osvaldo que Papel Prensa es transversal a la historia? Porque hasta Papel Prensa, Clarín, era nada más que un diario. Digamos, ni siquiera era un diario importante. El diario importante era Crónica, que está acá enfrente, digamos. La cantidad de ejemplares que tiraba Crónica no tiraba Clarín, era un diario. A partir de Papel Prensa empieza la construcción del monopolio. Y empieza la construcción del monopolio a partir de los arreglos y la impunidad que compra con el gobierno militar, digamos. Y esto es así de claro. Y cuando Liliana decía no se puede aplicar la ley de medios en su totalidad. ¿Y por qué no se puede aplicar la ley de medios? Por el mismo monopolio que se genera en Papel Prensa. Digamos, porque es a partir de la construcción de ese monopolio que hoy nos impiden aplicar la ley de medios. Digamos, y no es casual que el tema de Papel Prensa haya salido más a la luz cuando se empieza a discutir la ley de medios, ¿no? Y uno de los que
los que tira este tema en los primeros debates de medios, Osvaldo, cuando empieza a hablar de papel prensa, ¿no? Digamos, y es notable a lo largo de la historia ir viendo cómo Clarín se va apoderando absolutamente de todo lo que tiene que ver con el sistema de información y cómo va ordenando la prensa a partir del papel prensa. Digamos, cuando nosotros asumimos allá por el año 2009 la gestión, empezamos a escuchar que los diarios nos decían que había cupo, que había sobreprecios, que había diferencia de precios. Digamos, y esto era una verdad oculta, pero era una verdad que algunos la manifestaban, ¿no? Estaba Ámbito Financiero, que de vez en cuando lo decía, estaba la Nata, que decía cuando estaba en Página 12 estas cosas, hasta que el 24 de agosto del 2010 descubrió que el débil es Mañeto, la Nata lo denunciaba ante papel prensa. Pero cuando uno empieza a ver eso, empieza a entender que sí, que es cierto, pero que ¿cuál es el objetivo atrás de eso? El objetivo atrás de eso es dominar la prensa, digamos, porque el objetivo de papel prensa para Clarín no es ganar plata, digamos. Plata la ganan con el cable, plata la ganan con TIC, plata ganan con otras cosas. El objetivo de papel prensa siempre fue dominar a la prensa, y ese fue el objetivo con el cual empezaron la construcción del monopolio, y es el objetivo que mantienen hoy día a día, digamos, porque, a ver, estamos dando una batalla judicial en la cual estamos bien encaminados, pero día a día Clarín sigue queriendo manejar la prensa argentina a partir del papel de diario, digamos. Y esto lo dicen el 24 de agosto, el día este que la Nata descubre que Mañeto es el más débil. Clarín esa mañana dice en su línea editorial: el que maneja el papel maneja la prensa, digamos. O sea que los tipos están declarando que son los que manejan el papel, los que manejan la prensa, declaran que son ellos los que manejan el papel. Dicen: el Estado viene a querer arrebatarnos esto porque los malos del Estado quieren manejar el papel, y en realidad nada de eso. La presidenta quería que se sancionara una ley en la cual hubiera un marco regulatorio que esto le permitiera el libre acceso a todos en igualdad de condiciones. Y bueno, y esto es lo que tiene que ver con la historia del papel prensa y con lo cotidiano de papel prensa. Parte de estos diálogos que están acá los tuvo Lidia Papaleo en una asamblea de papel prensa en la cual yo tuve, no sé si el honor o la desgracia de asistir. Digamos, creo que es el honor de haber podido escucharle y la desgracia de tener que asistir a que existieron estas cosas. Y es muy duro, digamos, si bien es duro verlo acá, es muy duro ver a Lidia diciendo: me sacaban en una manta gris y tenía quemado mis pechos, mis genitales, y tenía quemada todas mis zonas íntimas. Digamos, estos tipos fueron capaces de hacer eso para quedarse con una empresa. Y después nos dicen que nosotros somos malos porque vamos con cascos y guantes. Digamos, esto es lo que estamos... creo que estas son las diferencias, los niveles de crueldades que tienen estos tipos. Nosotros no podemos imaginar, porque somos occidentales y cristianos, no podemos imaginar estos niveles de crueldades. No podemos imaginar estas cosas tan aberrantes que son capaces de hacer nada más que por plata y por poder. Digamos, porque nosotros, como nos enseñó el general y nos enseñó Evita, hablamos del amor. Entonces no podemos imaginar estas cosas. Ahora, estas son las cosas con las que tenemos que algunos pelear todos los días, otros pelear de vez en cuando, digamos, pero creo que estas son las cosas que tenemos que tener claro de que estamos discutiendo cuando estamos discutiendo contra el monopolio. Digamos, y creo que estas son las cosas que tenemos que tener claro cuando hoy empiezan a surgir los topos que tuvieron guardados durante 30 años en las distintas estructuras. Porque, digamos, estamos dando una batalla, como dice Osvaldo, en algún momento Mañeto va a tener que ir a declarar. Y antes de ir a declarar está tratando de dar la batalla final. Esta batalla final tiene que ver con la derrota nuestra en octubre, y para esta derrota está usando todo lo que tiene, hasta algunos muchachos que en algún momento fueron jefes de gabinete y hoy hablan mal de la presidenta. Entonces, digo, creo que papel prensa va a seguir estando en la historia argentina. Digamos, creo que papel prensa va a tener que ordenarse, porque no puede seguir siendo así.
Pero entendamos la dimensión de los tipos con los que estamos peleando y entendamos también la dimensión de los aliados, de los topos, de los operadores que tienen dentro de esta batalla. Gracias. Bueno, como dijeran los compañeros y amigos Osvaldo y Pablo, hemos compartido, sobre todo con Osvaldo, reuniones, exposiciones, movidos cada uno por, obviamente, distintas historias. Como bien dijo Pablo, Osvaldo fue quien hizo sentir en plena discusión de la ley de medios que dentro de esa discusión también estaba papel prensa. Y esto podía sonar anacrónico, podía sonar a ruido, porque ¿qué tenía que ver la historia de papel prensa con la discusión de la ley de medios? Papel prensa, para, yo diría, el promedio de la población argentina, era el nombre de una empresa papelera que vagamente se podía decir que estaba en algún lugar de la provincia de Buenos Aires, cerca de algún río, y no más que eso. Y esa interpelación que hizo Osvaldo Papaleo en su presentación, en su testimonio en el Congreso con motivo de la discusión de la ley de medios, realmente, por lo menos en algunos casos, personalmente en el mío, me hizo recordar, porque me parece, y sin querer entrar a hacer ningún tipo de teorización, ni mucho menos, que hay una cuestión de amnesia de la sobrevivencia, o, para no decirlo en términos tan dramáticos, autodistracción. Es decir, algo que sabemos que nos incomoda, que incluso nos agobia, y lo mejor es hacernos los distraídos, y de esa manera, bueno, cada uno puede seguir su camino y hacer su vida. Y el tema de papel prensa es uno de esos grandes temas frente a la cual, en general, la sociedad se hizo y nos hicimos los distraídos. ¿Y por qué nos hicimos los distraídos? Porque ahí estaba el núcleo de la constitución de un poder en la Argentina actual que no se manifestaba como tal. Lo extraordinario de la cuestión de papel prensa es que es el núcleo de un poder que se niega públicamente como tal. Es decir, que no se explicita como tal. ¿Qué papel prensa? Es una empresa papelera. Vaya, sí, fabricamos papel y le vendemos a todos los diarios que no quieran comprar. Y bueno, y hay algunos diarios que protestan, uno, qué sé yo, que se llama Ámbito Financiero, que más o menos comparte muchas de nuestras ideas, pero que no, el otro, Crónica. Pero bueno, son cuestiones comerciales. No son cuestiones comerciales, como recordó recién Pablo en una declaración que firmaron lo que queda de Bartolomé Mitre, al muy bien decir de Osvaldo Papaleo, y lo que es Manieto. Ellos declararon sin ningún rubor que el que controla el papel controla la libertad de expresión. Pero además, y aquí es donde bajamos de lo que podríamos llamar afirmaciones generales, bajamos al ejercicio real del poder. Quien controla el papel y controla la prensa, controla la agenda del país. Y esto fue lo que una noche lo dijo sin pudor, obscenamente, uno de esos personajes que tiene nuestra sociedad, que supongo que tienen todas las sociedades, pienso en Murdoch para pensar en uno, que es Grondona. Cuando dije que una conversación, Manieto le dijo, bueno, ¿cuál es la importancia de ustedes teniendo canal? La importancia que nosotros a través de Clarín fijamos a la gente de la Argentina, nada más y nada menos.
Entonces, ¿qué es lo que nos ocurrió? Yo voy a contar brevemente qué me pasó a mí, cómo yo comencé con la cuestión del papel prensa. Nos ocurrió que nos vimos obligados a enfrentarnos con el problema del poder en Argentina, y ese es uno de los aportes extraordinarios del proceso que inició en el 2003. Extraordinario, porque de alguna manera navegábamos en el café con leche y nos acostumbrábamos, estábamos más o menos acostumbrados. Y resulta que no, acá hay una cuestión de poder que es central para definir cómo va a seguir esta sociedad, este país, esta nación y cómo venía funcionando. Entonces, la cuestión ahí es la agenda. ¿Cómo se fija la agenda? ¿Quién la fija? Y esta fue la discusión y esta la pelea con Clarín. Entonces, vamos a papel prensa y vemos, para cerrar esta palabra, vemos que el origen de papel prensa tiene que ver exactamente con esto, tiene que ver con una cuestión de poder, con la construcción de un poder que tiene formas mafiosas, pero que es absolutamente estatal. Papel Prensa es una empresa 100% estatal. ¿Por qué? Porque tiene todo el poder del Estado detrás de sí para fijar la agenda, para conseguir los subsidios, para definir quién tiene y quién no tiene papel. ¿Y cómo se manifiesta ese poder estatal? Con la protección de un sector muy importante de la justicia. Porque una sociedad realmente comercial, privada, ¿sí?, no hubiera durado haciendo tanto tiempo, ejerciendo tanto tiempo una administración infiel, el socio mayoritario. Porque lo que hizo la conducción de Papel Prensa en manos de los accionistas privados fue ejercer una administración infiel en perjuicio del socio minoritario, que es el Estado. Jamás el Estado cobró un peso en la historia de Papel Prensa como accionista. Jamás supo realmente qué era lo que estaba pasando, ni le interesó. Porque también acá es donde viene la cuestión. No es que era un socio bobo, tonto, era un socio cómplice, porque todos sabían lo que estaba pasando, pero se hacían los distraídos porque no querían enfrentarse con el verdadero poder de la Argentina. Entonces, concluyendo, esta es una cuestión histórica que es la discusión del poder en la Argentina. ¿Dónde está? ¿Quién lo ejerce? Y al servicio de quién está. Esta es la síntesis de la pelea de Papel Prensa. Jorge Martinelli, Pablo. No, bueno, una cosa que me olvidé, y en esto de los reconocimientos hay que ser justo, digo, creo que esta historia de Papel Prensa tiene casi 40 años y ha surgido a la luz y no nos han podido quebrar porque el expresidente Néstor Kirchner y la presidenta tienen una voluntad inquebrantable, y fundamentalmente porque tuvimos un funcionario que fue el compañero Guillermo Moreno, creo que se puso este tema sobre el lomo y se bancó las que vinieron, las que vienen y las que van a venir, que no van a ser pocas, pero ha decidido bancársela. Así que creo que es un reconocimiento justo que había que hacérselo. Muchas gracias, Pablo Serioli, Osvaldo Papaleo, Jorge Martinelli. ¿Osvaldo Casella? Venga, Osvaldo Casella. Están presentes también, en estos días recordamos el aniversario de su muerte, los hijos de Oscar Raúl Cardoso, Lucrecia, que es responsable del área federal, el Inca, Facundo, muchas gracias por estar con nosotros. A ver, una de las chicas del instituto que nos ayude a sacar los números de la rifa de los libros. Guarden los números, saquen los números, porque ahora vamos a rifar los libros. Lo dejo con Osvaldo Casella. Buenas noches, compañeros. Ya entramos con las menores de edad también. Tradicionalmente el peronismo tenía alpargatas y libros. Ahora tenemos a las